dos ex sombras libres. ¿no? Ex hombre. Sí. Y ahora estamos tirando data en Querétaro. En Querétaro. Querétaro. Así que saludos a los queretenses. Sí, se le llama queretenses. Querétanos. Sí, había. Hoy toca un tema del que hemos abordado de una manera extrañamente. Lo hemos desviado un tangente, poco, ¿no? claro, sí. No sin razones. Gracias. Pero que ciertamente siempre ha sido una de las cuestiones fundamentales del canal. Sí, es decir, de hecho lo hemos atacado constantemente, Sí. pero ni una sola vez, de manera injusta, ¿no? Sí. Lo hemos definido, ¿no? Correcto. Así que nos abocaremos esta vez al tema del pesimismo, a los cuales conocerán por otro nombre, al menos los que sepan de este canal, como los chilletas. Y ciertamente empezamos por lo que alguna vez hemos dicho, ¿no? Los chilletas primigenios eran más bregas, ¿no? Sí. Es decir, recuerdo que en algún podcast, creo, dijimos o argumentamos eso, ¿no? Que pareciera que en realidad estos güeyes sí chillaban, si quieres ponerlo así, lo hacían, pero ciertamente con más rigor, ¿no? O sea, ciertamente Correcto. Poniendo data sobre Sí. la mesa. Lo que hoy en día es muy distinto, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar de un pesimismo sí académico, no populachón, no del que, pues sí, del que impregna en nuestra sociedad, sino del que es tal cual académico de los autores y todas estas mamadas. Y de nuevo habría que yo propondría empezar por el inicio para hacer una blasfemia en el idioma y justamente remontarnos a esos primeros griegos raros que nadie recuerda, pero que si te echas un clavado, ahí están todas las figuras y todas las anécdotas al respecto, ¿no? Cuando incluso en los presocráticos hay este diagnóstico de que algunos tenían melancolía, ¿no? Y de que eran ciertamente pesimistas en ese sentido, de que como Anaxágoras o Heráclito, que decían la mayor tragedia es haber nacido y la mayor fortuna para un hombre es morir lo más pronto que pueda y tales cosas, ¿no? O esta anécdota de Anaxágoras que cuando su hijo muere dice, ya lo sé, yo sé que engendré a un hijo mortal, ¿no? Así que y se va, claro, ¿no? Tanto, y también, bueno, y que no olvidemos que Eurípides, el gran trágico, era alumno de Anaxágoras. Se refleja muy bien ese influjo en las tragedias de Eurípides, que también son ciertamente bastante crudas en expresar ese tipo de dichos populacheros, ¿no? Claro. Pero también, bueno, y más bien para hacer la historia completa y para que vean cómo el pesimismo parece sí ser una especie de constante y sobre todo de una enfermedad constante. Claro. O sea, de una desviación y de una traumática que se va repitiendo constantemente, ¿no? Porque el mismo Anaxágoras tuvo como discípulos a Eurípides por un lado, pero después tuvo a Sócrates también por el otro lado. Y Sócrates era en ese sentido, al contrario de lo que creería Nietzsche, sería en realidad el vitalista. Porque él sería como, no, pues la vida es bien verga, güey. O sea, vale la pena examinarla. En realidad. Esa data de Nietzsche. Sí. Pero ahorita vas a entender. Ok.
Y Sócrates es el que dice, no, volvamos a la vida, ¿no? Ujú. Volvamos al diálogo, volvamos a volarnos la caca entre todos para topar que, sí, o sea, hay cosas culeras, pero que la neta también hay un montón de cosas, de experiencias que ni siquiera hemos pensado, ni siquiera tenemos conceptualizadas, como la justicia, como el amor, como la virtud, y que son cosas que son en realidad muy gratificantes en esta vida, ¿no? Pero después va avanzando el tiempo y entonces viene Platón, viene la academia, entonces eh, vienen los académicos de la Academia Media Sí. y empiezan a caer en esta suerte de escepticismos, de Ujú. decir, bueno, si Platón tenía razón y entonces hay un grado de conocimiento, entonces lo que vemos con los ojos no es la realidad, y entonces siempre estamos sujetos al error, como somos seres humanos y estamos sujetos al error, somos falibles y entonces no podemos crear cosas perfectas y tal, y todas esas datas que los empiezan a orillar de nuevo a ese pesimismo, hasta que ya la academia nueva, por decirlo así, antes del Imperio Romano, tenían ya estas posturas extremadamente escépticas y pesimistas que decían eh, nada existe y nada es valioso de experimentar. Y Sí. hasta hay anécdotas muy famosas de filósofos de estas escuelas que acababan de leer ese libro y se aventaban de una acantilado, ¿no? Y decían, bueno, según Platón, y se aventaban, ¿no? Ujú. Entonces, para que veas cómo parecía que con Sócrates habíamos como curado esta enfermedad, pero parece que solo se fue repitiendo, ¿no? Y es un poco lo que le frustra a Nietzsche, que, que es lo que se da cuenta un poco, ¿no? Que Sócrates no es Sócrates, Sócrates es la modernidad, Sócrates es Leibniz, Sócrates es Spinoza, Sócrates es Descartes, que Ujú. parecen que dan el Mm. paso definitivo para curarnos de esa mamada, pero que en su desarrollo nos vuelve a mandar al hoyo más abismal. Entonces Claro. su desesperación más que con Sócrates es con la filosofía moderna. Y es un poco en lo que se va a dar cuenta después, ¿no? Que solo lo agarró, lo agarró en un mal día, literalmente, ¿no? Ok. Va. Pero bueno, este recorrido histórico es para mostrar que ese pesimismo está en relación tanto con con una condición extraña, no Sí. diría natural del humano, Claro. sino con una condición extraña del pensamiento, Ajá. ¿no? Es decir, y aquí nos pueden funar, ¿no? Va. Porque podríamos decir, la depresión, güey, no es una enfermedad, es un estado Jalo, ya me clochaste, güey. Va. Me aviento la funda. Tírate. de lo que iba. Sí. Va. O sea, que parece que es una patología específica de ciertas formas de pensamiento, ¿no? Claro. Porque podríamos decir, Heráclito era un melancólico y era un misántropo, si quieres, como tipo House, si quieres. Va. Ajá. Pero no podríamos decir que fuera pesimista, así como tampoco podríamos decir que House es un pesimista, Por supuesto. sino que, y que esa es la puerca, ¿no? Que quieren vender al pesimismo bajo esa figura genial Claro. del misántropo, ¿no? Del güey que manda la verga a todos. Que es un poco, sí, mesiánica, ¿no? Claro. Porque. No, ya está, es un cierto mesías o un oráculo sencillo, ¿no? Uh-huh. Sencillo en el sentido de que es más fácil, la verdad, atinarle al mal presagio Sí, que al correcto, ¿no? No porque en esencia sea más probable, güey, que las cosas malas pasen, sí, la ley de Murphy. sino que más bien la data de estos güeyes es como que termina siendo muy ambigua, ¿no? Por eso Sí, es sencilla de que la data funcione, ¿no? sí.
O sea, y lo voy a poner como filosofía revelada, pero entiéndase que puede irse a más lugares, ¿no? Sí. Con un ejemplo, ¿no? Si alguien llega y te patea las bolas y te dice, no vas a poder eh, llegar a los 1000 suscriptores, güey. O no Sí. sé ni cuántos tenemos. Sí. Bueno, más, ¿no? Y, y ya nada, tiras a data. Y su mamada esa está en victoria Sí. hasta que suceda lo contrario, ¿no? O sea, en todo momento tiene victoria hasta Claro. que ya suceda lo contrario. Sí. Además de que su oráculo, su visión, su mamada esa, Sí. en realidad lo que dice es, repito, de una manera general, puede ser por X, por Y, porque no, o sea, tanto porque no lo estás haciendo Sí. con los huevos que se requieren, Sí. como porque te están censurando o por otras mil otras putas maneras, porque te robaron la pinche mamada Te esa. la hackearon, tuviste que iniciar de cero, claro. Que ese güey en una frase amplia está abarcando todas las calamidades y en Claro. realidad no está siendo un profeta chingón de decir, pues aguas que te Tal va a día, pasar esta a mamada tal hora, específica, ¿no? vas a simpiar de esta manera. Claro. Sí. Y que es un poco el argumento de Schopenhauer, ¿no? Ajá, Esta idea de... Y que justo vayamos por ahí, ¿va? va. Porque se trata de ir a los puntos fuertes de estos güeyes, ¿no? Sí, El argumento de Leibniz, dice Schopenhauer, es el creador del optimismo sistemático, sí, con su argumento de que estamos en el mejor de los mundos posibles, claro, ¿no? sí. Y que todos le han tirado a ese güey, Ujú. pero siempre le tiran justamente como con pura patraña, ¿no? Ok, Porque dice Schopenhauer, Leibniz es un sofista, lo dice tal cual, eso no me lo estoy sacando de pitos, lo dice. Leibniz es un sofista y ese es un argumento sofístico. ok, Y vean por cómo lo dice. También Schopenhauer es genial, ¿eh? Pero vean el gesto, no se dejen llevar por la tentación. por la mera acusación. Claro. Leibniz es sofista cuando nos dice ese argumento porque el mejor de los mundos posibles es ese en el que entre las infinitas galaxias, entre los infinitos sistemas solares, hay un planeta que está a la suficiente distancia del Sol como para permitir la vida, pero que no se queme todo, con órbitas perfectas para que no se choquen los planetas y todas esas madres, ¿no? Como esa armonía preestablecida, ¿no? Se mamó. Suena como a los cristianos, ¿no? Sí. ¿No crees en los milagros? En la infinidad del espacio, ¿cómo es posible que existen planetas? Sí. Sí, es la que dice, pero que nunca lo dice así Leibniz, ¿no? O sea, pues no es él, ¿no? Pero es lo que dice Schopenhauer, ¿no? Que explica cinemáticamente este pedo de la armonía preestablecida, ¿no? Sí. En Leibniz. Y después dice, pero la podríamos voltear muy fácilmente, compañeros. Es decir, podríamos aplicarle la sofística pura, ¿no? Claro. Y decir, en realidad todo el tiempo estamos a una catástrofe de que todo se vaya al carajo, ¿no? Sí. De que a un grado que se desvíe la órbita terrestre y ya chocamos con Neptuno y ya se acabó todo, ¿no? Sí. A un grado de que suba la temperatura global y las mareas se van al carajo y se acaba Tijuana y se acaba Baja California y despídete de Los Cabos, ¿no? Ajá. Y ya de toda la economía mundial, ¿no? A un un litro de agua, güey. Un litro de agua que uses para hacer un jabón. No, a 1000 litros de agua. Para que uses para hacer un litro de agua. Y ya te dejaste sin agua a tus hijos, ¿no? Y ya así se pasa así de verga, ¿no? A un impulso electromagnético ya nos fríe el sol, ¿no? A todos. Ajá. Con el rayos ultravioletas, ¿no? Sí. A una erupción solar, ¿no? Sí. Y entonces dice Schopenhauer, entonces estaríamos en el peor de los mundos posibles en ese caso.
Claro. Porque al mismo tiempo que estamos todo el tiempo al borde de la existencia, también al mismo tiempo los otros mundos que pudieron haber sido peores que el nuestro, ya se terminaron porque efectivamente ya hubo o un meteorito que acabó con los dinosaurios, o ya hubo una extinción masiva, o ya hubo una glaciación. Entonces esos mundos eran peores, pero ya se fueron, entonces solo nos queda este que es el peor de los dentro mundos de todos posibles. los demás, ¿no? Sí. Va. Y que suena enclochante, ¿no? Como lo manejó. Su volteada está bien Sí, hecha. O sí. sea, su sofística está bien hecha. Pero es que esa es la puerca, ¿no? Que nadie Sí. dice. El convencimiento de ese argumento no está en el contenido, sino en la forma. Ajá. Es decir, ese argumento convence a los sims, a los críticos, Por la forma. a los chilletas, no porque en sí misma te diga algo que sí te huele la caja, o sea, no porque realmente tú sí pienses esa mamada de que, sí es cierto, güey, nos podríamos ir a la verga en cualquier momento, sino que es esa volteada la que te hace ese efecto de que, cabrón, no, me volaste la caja, güey, sí es cierto. O sea, es como lo dicen. Ese argumento me activó el pensamiento crítico, güey. Porque toda mi vida me habían dicho que vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero tú me pusiste a pensar la realidad, güey. Sí. Que es como lo piensan, ¿no? Digo, a nosotros nos parece sumamente extraño, pero es lo que realmente está sucediendo en la cabeza de estos güeyes. Que más bien yo diría algo curioso, ¿sabes? Porque el pesimista suele ser un ente más bien burlón, ¿sabes? Suele ser más castroso de lo que... ¿Sabes qué es algo que sí sucede mucho, muy a menudo? Que el pesimista es pesimista como filósofo, pues. Sí. Pareciera ser el menos afectado. Es decir, y lo voy a poner ya en el sistema de mantenimiento de sensores narrativos. Sí. Porque llega el pesimista llamado Rosarín, dice estupideces, el sistema de mantenimiento de sensores narrativos lo compensa, Claro. vive a toda puta madre, y como diría nuestro buen amigo el Cuatro Amigos, no creo que sea, ¿no? Carlitos Muñoz. Carlitos. Sí. Diría, y el pobre chavito de 17 años ya se fue a la verga, lo pasaste por encima. Para toda tu vida los necesitas sin fe, claro. Es decir, la data que tú dijiste, ¿no? Sí. Porque, justo como lo estás diciendo, la experiencia, o sea, hay una bifurcación de esa madre que acabas de decir. Sí. Por un lado está la experiencia de el continuo borde, de estar el continuo borde del abismo, Sí. que es efectivamente lo que dijiste, la experiencia que supuestamente clínicamente ponen como la depresión. Sí. Que como ya lo estás diciendo, o sea, esa madre es sofística pura que te lleva a todo el tiempo creer que estás al pinche límite, ¿no? Sí. Sí. Entonces, los güeyes que se sienten todo, o sea, si tu mamada sofística sí llevó a alguien a ese punto, Sí. ya lo mataste a la verga. Correcto. Culero. Sí. O sea, ese güey sí lo mataste a la depresión sin ningún tipo de... Nada más a lo pendejo, claro. Porque claro, o sea, si puedes mandar a alguien a la depresión sin ningún tipo de afectación quirúrgica o... Sí, o química cerebral, claro, sí. Igualmente, o sea, eso podría también apoyar esa data de, pues Claro. es pura mamada, ¿no? Claro. Y por otro lado están estos otros vergas que dicen que en realidad nunca piensan esta mamada. Sí. Y solo piensan en la otra cosa de, es que la aguantaste bien chido, se la aplicaste, güey. Yo quiero ser así de verga. Sí. Ay. Claro. Y que ya me ves, ese es el tono burlón de los pinches críticos Sí. que nada más es como de, ¿tú qué pedo, cabrón? O sea, Sí. ¿tu mamada qué, güey? Sí. Pero es que está raro, ¿no? Porque creo que solo pasa en esta época que el crítico y el pesimista, o sea, que el pesimista solo se dedica a mandar a
al psiquiátrico chavitos de 17 años Sí. y el crítico se dedica a burlarse de los chavitos de 17 años, enchuecados, ¿no? Porque o sea, en otros tiempos el crítico sí era el burlón, pero era el burlón que después te tiraba una Claro, data y se iba, era el ¿no? comediante. Sí, claro, el comediógrafo, Sí. tal cual, sí, Sí, o sea, sí era un burlón que hacía una mamadota y después decía, ya te chingué. Correcto. Y se fue a la verga, pero era para que te pusieras más mamado, ¿no? sí, sí. Y hoy, o sea, es que por ejemplo, toda la data del stand-up, de las comedias, de las series, de las series dramáticas, de las series de comedia, lo que acaban tirando es filosofía revelada de nuevo. Sí. No es ni como quisieran estos güeyes. O sea, Seinfeld no es el epítome de la cultura, de la posmodernidad, güey. O sea, Y además hay una diferencia, ¿no? sí, Porque lo que antes a nivel comedia era tirar data, sí. o sea, era poner en jaque un cierto... Mostrar cinemáticamente las consecuencias de un sistema y después Exacto. llevarlo al de una ridículo. manera monstruosa, Sí. ridícula, ajá. Ahora supuestamente o sea, a nivel diccionario, a nivel narrativo, a nivel concepto, Sí, se dice de esto que es que lo que tiene de cagado la comedia, güey, es que te explica de una manera cagada la realidad. sí. O sea, hay una diferencia entre que uno muestre la realidad como es, pero de una manera que puedas tragar y te rías de ella. O sea, para niños pendejos, güey. Y uno que más bien lleva ni siquiera una realidad, lleva un cierto concepto, una cierta Un sistema, acepción o claro. sistema a Sí, sus consecuencias más ultimate claro. y desmadrándolo en el proceso, ¿no? Pero que de nuevo eso es la consecuencia de esa modernidad. Es que ya dudaría en decirle kantiana. Va. Pero, o sea, sí, de mientras, perdón, güey, sigues simpiando para mí. Hasta que lea tus otros estudios tus primeros textos, para mí sigue siendo Simcan, lo siento. Que es de esta mamada, ¿no? De que el arte en la crítica del juicio es esta madre que se dedica a representar la realidad, güey, que existe para que podamos criticarla y mejorarla a través de reformas sociales que muestran los problemas de las minorías y de cómo las mayorías se sienten oprimidas por una minoría que no sé qué. Que eso ya en narrativas es un cuento muy bonito. Sí. Pero en el efecto, ¿cuál es realmente? Que le quitas todo el efecto real, todo el efecto visceral, todo el efecto realmente eficaz a las comedias, a la literatura, a las novelas. ¿Por qué? Porque entonces el escritor tiene que estar obligado a reflejar la realidad. Y No, tiene que incluso estar lo diría diciendo, más cabrón. O sea, ni siquiera es que le quites el poder al artista. claro, No en un sentido interno. sí, no al artista, sino al efecto de esa madre. Exacto, sino que precisamente crea al niñorratismo en el sentido de que llega Sí, llega el mamadorcete que dice, yo ya sé de qué va esta obra, y está buscando que represente la realidad y no está prestando puta atención a la perra obra. Correcto. Solo está buscando, ahí representa el burgués aprovechándose del poder. Aquí representa el machismo profundo de la sociedad mexicana del siglo XXI. ¿Sí? Y quiero una parte de bien breves en la que no está pasando nada de eso. Sí. Entonces, claro, también así como pero también hay que aceptar que sí, o sea, hoy ni siquiera hay una serie de obras, comedias o novelas que tú sí digas, no, pues, no es que... Claro, porque después tiene que haber una adaptación del cabrón, ¿no? O sea, si todo el tiempo están buscando
cómo adaptar esa mamada a su realidad. Es la censura, ¿no? El proceso de censura, que ya no es tanto que no te permitan sacar libros, sino que ni siquiera te permitas tú escribirlo. Claro, es el segundo nivel, ¿no? Claro, El tercero ya sería que ni siquiera pienses en hacerlo. sí. Y que ya estamos ahí, güey. Y en ese sentido, seríamos pesimistas, güey. Porque la verdad es que nuestro diagnóstico de la época sí Es pesimista. es pesimista, pero voy a decir algo. sí, Es pesimista en un estilo diferente. Por de supuesto. House. Sí, En el sí, mismo estilo que la serie de House es pesimista. sí, Es decir, ni el personaje House es pesimista, ni diría que casi ningún personaje de la serie de House es pesimista. sí, La serie, los acontecimientos son pesimistas, sí, pero que un personaje diga, me mama estar en el peor de los mundos posibles, o más bien, estoy determinado a estar en el peor de los mundos posibles, es más bien dudoso, ¿no? y que más bien ahí está la vuelta, ¿no? Porque Philip Mainlander, el famoso estudiante pesimista de Schopenhauer, que se pegó un tiro, bueno, se ahorcó, después de que publicara sus... Pateó el banquito. Pateó el banquito después de que publicara su texto, Filosofía de la Redención, es Kotner. Es un hindú que se pega un tiro en la quinta temporada de House. Porque topa que... Porque además nadie sabía ni quién era, güey. Ajá, no, y porque aparte topaba su caracterología y ese güey era como el más feliz y el que era así como más jubiloso y el más jovial y siempre estaba como a huevo, ¿no? Y que hasta está raro porque en una escena cinemática de cuando se muere la morra esta de Wilson, la Amber, Sí. que pasan como el aftermath, ¿no? O sea, que hacen todo después del funeral, ¿no? Y pues el negro está así como simpeando todo enchecado. Bueno, el Wilson también. O sea, todos andan valiendo, ¿verdad? Ajá. Y ese güey está así jugando. Pero no como el niño rata, sino como genuinamente enclochado de la vida, ¿no? Sí. Pero podríamos incluso decir esa hipótesis. Claro. Pero topa que están en el peor de los mundos posibles. Exacto. Y dicen, ah, pues ya el que sigue, ¿no? O sea, ya. No, incluso. Voy a decir. Sí, Esto ya es de mame, ¿no? claro. Ese güey está en el mejor de los mundos posibles. Sí, Por lo tanto, simplemente desaparece del peor. claro, inexplicablemente. Sí. Se desvanece. Pero, de nuevo, ese desvanecimiento se presenta para el peor de los mundos posibles como un acontecimiento totalmente irracional, totalmente monstruoso, totalmente brutal. Por eso es de un episodio para el otro, ¡pum! Y hasta el House queda chuequito, ¿no? O sea, por eso. Pero de nuevo, no tanto porque es un pesimista, sino porque se da con ese putazo de que hay un acontecimiento totalmente novedoso que no puede explicar nada. No, y que además no se presenta como ese. Pues ciertamente, como un mesías, en el sentido de decir, porque como es natural, de los mundos posibles, no habría un mesías que les dijera, así es la forma de salirse, pum, se pega un tiro, ¿no? Claro, Sino más bien de pronto, inexplicablemente, se desvaneció y nadie sabe que en ese desvanecimiento radica la puerta de salida. claro. Que es un poco haciendo de analogía el mismo argumento del niño de la secundaria, que de pronto un día se desvanece, al que lo expulsan, ¿no? Sí, De pronto un día ya no viene y es un acontecimiento a lo mejor no explicable, pero sí totalmente sorprendente y que claro. dices, verga, pues ya qué le pasó a ese güey, ¿no? O sea, se Sí. murió, ¿no? O sea, qué pedo, claro, ¿no? sí. Pero que justamente, más bien ya al probar la libertad hubo ese efecto de reacción en cadena que lo sacó de ese espacio y de ese tiempo que es el peor de los mundos posibles. Es correcto. Y en ese sentido es que yo no considero a Schopenhauer un enemigo, Ajá, sino es un amigo, es un compadre, claro. porque efectivamente los tres, Leibniz, Schopenhauer y nosotros somos sofistas.
Sí, Y nosotros somos sofistas porque afirmamos el peor de los mundos posibles en el mejor de los mundos posibles y el mejor en el peor. claro. Es decir, los dos están al mismo tiempo. Y que es un poco lo que está en esta serie, ¿no? Sí, En House. Y que es un poco lo que está en esta en la vida, ¿no? sí, O sea, tienes un amigo que está al borde del suicidio porque lo dejó su novia, güey. Y tienes al otro que le está yendo a todos Margaret. claro. Y los dos eres tú. No, y entre los dos ni se topan. Sí, O sea, no se pueden topar. correcto. No porque no sean amigos o porque hayan roto la amistad, porque la mamada, ¿no? Sí. Sino porque a nivel... Y ahí está puerco, ¿no? Porque, ¿qué es lo que se diría al respecto del que se le está pasando a todas Margaret? Sí. Porque a ese güey se le aquejaría con el predicado de decirle, es que eres poco empático ante el sufrimiento del otro güey. Claro, sí. Sí. O sea, ahí ya está puerco, ¿no? Porque más bien, y supuestamente esa empatía sería la reunión otra vez del que se está librando del peor de los mundos posibles. O sea, volverlo a volverle condenar. a su grillete para volverlo a bajar, ¿no? La verga. Porque tus años están diciendo algo más fuerte, güey. Entonces Esa emoción y ese estado de ánimo tan positivo sería una de las cadenas más fuertes del sistema de la esclavitud universal. Porque al final de cuentas lo que vimos esa vez es que ese sentimiento de empatía lo que Sí. crea es una culpa así tremendísima, Claro. ¿no? Y dices, no mames. Y que un poco es esa data, ¿no? La que está en House, porque un poco ese sentimiento de culpa es el que siempre está presente, ¿no? Sí. Y es el que siempre le está diciendo a su equipo, ya deja de hacer puñetas, ¿no? O sea, ¿por qué le temes esa mamada, no? Sí. ¿Culpa por qué, güey? Sí, ¿Por qué sientes culpa de matar al dictadorcito ese, no? sí, O sea, porque es para que topes que no es más que un mecanismo de captura de nuevo. De que, no, aquí te quedas, cabrón. claro. Y pero que está más fuerte porque es algo que tú te metes solo, ¿no? Es algo que te pones, aquí está, güey. Claro. Encadéname. No, y además, ese sistema de empatía lo que hace o lo que pretende es negar o sea, ya está dicho, pero lo voy a repetir. Claro. No solamente el hecho de que un individuo se libere, que sea libre, Sí. sino que pretende negar consigo mismo el polimundo, en el sentido de que Sí. pretende hacer Su que representación del nuevamente único estos mundo dos güeyes posible. estén en un mismo mundo Claro. y no que suceda lo de que no se entienden, no se topan, porque no están en el mismo plano para nada. Correcto. Son dos mundos absolutamente distintos. Y que lo dimos muy bien en el clavo, porque también cómo se presenta ya no el mesías del pesimismo, sino su... Qué chiquito. ¿Cómo se llama? Sus militantes más normales, más comunes, se presentan precisamente, sí, tanto en ese güey castrocito del y te chingaron, ya viste cómo ese güey es bien verga, no sé qué quisiera hacer, pero también ya en el que sí es de corazón, que sí se muestra como un ser absolutamente empático, güey. Sí. El que dice, güey, ¿hace cuánto que no ha llovido, güey? ¿Hace cuánto que los niños de África no comen carne, güey? Ajá. Güey, ¿hace cuánto que en México, güey, no hay humo limpio, aire limpio en la ciudad? No, y que O sea además que- es militante en ese mismo sentido de que ese güey es el que reparte la cadena de culpa a todos, ¿no? Correcto. O sea, es el que... Güey, ¿sabes cuántos litros se necesitan para producir un litro de agua? Solo quiero que te preguntes una cosa, güey. Lo que tú estás comiendo,
estaría comiendo en África. Entonces, como, ¿por qué me pregunto mamadas, no? O sea, Güey, ¿sabes cuánto sufre la vaca que te estás comiendo? ¿sabes si esa carne es de una vaca feliz? Y eso sería más culero, güey. Porque significaría que le arrebataste su felicidad a un animal. Significaría que lo traicionaste, que la mataron de traición, el que la cuidaba, le dijo que iba a estar muy bien y al final la mató. Y que de nuevo, el efecto es realmente genial. Eso no lo negamos. No, o sea, Eso es, o sea, es una sofística muy buena, es una retórica excelentísima. Y fíjense que ya es de las oscuras, porque agarra un Claro. sentimiento culero, o sea, es un sentimiento de tristeza, diría Spinoza, y agarra y te lo retuerce y te metes la varita de Sauco por detrás. Claro. O sea, es de las prohibidas. Es de las prohibidas, Pero siendo estudiosos de la brutalmente sofística, honestos, es muy buena. es efectiva. Claro, es eficaz, es muy, muy, muy buena. Y sobre todo porque el efecto real no es como lo quieren hacer pasar, no es en realidad ni una mayor conciencia, ni una mayor... O sea, no hay ningún pinche cambio real en esa madre, nada más hay que nadie se vaya a la verga, o sea, que nadie sea libre. Porque un hombre libre sí haría si quisiera, y supongo que no lo hemos platicado detrás de cámaras, ¿no? Pero un hombre libre si quisiera, sí podría mandar a la verga. O sea, lo que me digas, ¿no? Sí. O sea, se vuelve Tlaloc, güey, para decirlo en corto, ¿no? Y que es un poco así la experiencia que tenemos, ¿no? Que es nuestra data más astrológica, ¿no? O sea, cuando empezamos a hacer de mame de cámara, pinche Tlaloc, no sé qué, es cuando empieza a haber un putazo, ¿no? O sea, cuando queremos manifestar un putero, güey. Sí. Hacemos uno, güey. Sí, tal cual. Venos aquí, güey, ¿qué no llegamos a Querétaro? Ayer nos fuimos un putero y amanecimos acá. Y que en ese sentido, el pesimismo no sería más que una desviación y una patología, de nuevo, de la secta de la filosofía revelada. No sería más que la consecuencia en negativo de ese mismo principio de la manifestación. Solo que lo tiran siempre solo como advertencia y como de aguas con esto, güey. O lo tiran nada más como data pateabolas, ¿no? De no pienses en lo que podría salir mal, güey, porque lo atraes. Pero la data del pesimista no es que piense inconscientemente en mamadas y después las manifieste. Sí. Es que sí piensa conscientemente en esas mamadas y después y por eso se mata, güey, cuando y después las manifiesta y todavía se sorprende el pendejo, ¿no? Y dice, ay, ¿por qué no pasa esto a mí? Claro. Pero vayamos a la data del pesimismo en sí y para sí. Ok, va. No, o sea, me quedé encrochado con algo, ¿sabes? Dale. Que es con la data más picante. Ok. Es decir, con la que nos vayan a funar. Que es la de precisamente el pesimismo como doctrina filosófica e ideológica y no como enfermedad biológica. Va. No sé qué mamada. Sí. Infinito. Sobre todo me enclocha porque en esto, y ahí sí para que veas, voy a poner en jaque a estos pendejos. Voy a tirar un jaque sofístico. Va. De esta pregunta de si el pesimismo es doctrina ideológica, filosófica o enfermedad biológica. Sí. Depende la seriedad con la que debería ser tratada la filosofía académica. Claro. Sí, es decir, si esta mamada no es algo ideológico,
La filosofía ya se fue a la verga. Claro. O sea, es pura mamada que puede ser explicada naturalmente con Tenedores. contenedores, con matraces, con liquiditos, con químicos y ya. Sí. O sea, ya para filosofar ya vale para pura mierda. Claro. Ahí sí está Porque las totalmente ideas terminan siendo naturalizado. absolutamente Efecto del... efectos químicos y Sí, materiales. sí, En cambio, si esta mamada lo aceptamos como algo ideológico, sí, ciertamente estaríamos dividiendo en cierto grado un poco eh, idealistas, sí, en el sentido de decir que más bien sus matraces, sus químicas y demás estupideces sí. explican un fenómeno ideológico y hasta ahí. O pretenden explicar un fenómeno ideológico. Pretenden, ajá. Sí, O lo abordan desde una medida o visión distinta nada más. sí, Lo cual es chingón, sí, pero no lo hace carente de sentido. claro. Como si lo haría carente de sentido a la filosofía el hecho de que fuese pura química, ¿no? Claro. Entonces ya poniendo así de contundentemente esta mamada, yo sí me iría por la data de que es pura ideología, sobre todo a nivel experiencia, Sí, porque a nivel experiencia la gente que ves desmadrada así, sí, en nivel eh, pues sí, tal cual que tiene depresión clínica, güey, sí, o esas madres, tiene como cosa en común que le tiraron pesimismo ideológico al fallo. sí. Y no, y porque, de nuevo, es un efecto totalmente sofístico en la medida en la cual es un efecto de cierta enunciación. Sí, ¿A qué me refiero con que es un efecto de cierta enunciación? A que de un montón de lados les tiran eh, enunciados pesimistas. sí, Es decir, el mundo es injusto, güey, la vida es sufrimiento, los hijos son la peor inversión, mamadas de esas, ¿no? sí, claro. Y que ellos solo, como es un mero enunciado, no les hace un efecto tan grande, pero ahí está, latente, en su inconsciente, güey, ¿no? Pero no es el inconsciente el que tiene el papel determinante aquí, sino que después ya puede ser por una manifestación inconsciente o solamente por una chingadera que pasó en la vida X o por un evento X que ni siquiera tiene que ser algo tan grave. Esos güeyes sienten ese vergazo de ese suceso y después tienen la enunciación de esa madre, que es su condena realmente, Sí, que es, desde nuevo, es como el inverso de nuevo de la filosofía revelada, ¿no? Que es lo de, te tiran un buen de afirmaciones positivas, pero esas afirmaciones positivas en sí mismas no significan nada, sí, no tienen un peso y no tienen una eficacia real, no generan un evento nuevo realmente. O sea, tú solo sigues viviendo y te pasa algo que puede ser chingón, entonces tú vives esa madre en todos tus sentidos, estás realmente presente en el olor, en la sensación, en la vista, en el oído, y entonces tienes esa enunciación de ese enunciado y dices, yo soy un pitudito, sí, o dices, yo soy abundancia, lo que es mamadas, pitudito, ¿no? güey. Yo soy un pitudito y es cuando ya tienes efecto de que, cabrón, si ya te la empiezas a Sí, creer más, soy un cabrón, pitudito, claro, sí. y el mismo es al revés, ¿no? O sea, que tienes un rompimiento y dices, nadie, yo no nací para amar, solo nací para mamadas de esas, ¿no? Pero ya lo dices con esa enunciación y ya se te metió, ya ahora sí, ya
ya llevas a cabo el efecto sofístico. Claro, o sea, lo pintas como mero efecto de lenguaje. Sí. Jalo, o sea, Y en ese sentido sí es, ya ni siquiera sería ideológico, sería solamente puramente sofístico. sí, me clocha. Porque de nuevo, la neta es que hay un güeyes que tienen esa mamada, más bien que nada más la reproducen, Pero no logran el efecto pero no sofístico. logran el efecto. Es Y cierto. en ese sentido positivo, de que ellos mismos de pesimistas, solo esparciendo el pesimismo, pero les va bien verga, güey, ¿no? Como el Rosarín, ¿no? Ajá. Y que Bueno, no que su tiene, hijo nació chiquito. y que no logra un efecto sofístico, en Sí, realidad. Es solamente dice mamada. sí, ¿Ok? Pero entonces estás tirando la data de que alguien les está haciendo la chamba sofística. sí, O sea, si no son estos güeyes, al sí, menos algo o alguien sí les está haciendo la chamba sofística, el sí. efecto sofístico. Oye, ya maté. Porque como Claro, dices, porque estos ya lo güeyes solo demostramos, cosechan sí, pues, esa madre. sí. No lo producen realmente. La cinemática. Ahí está. Es decir, esa escena que describí, ¿en dónde la ves? En esas películas, en esas series, donde donde no basta la secuencia pura, la escena, Ya, sino que tiene que ser rematada por esa enunciación del actor, de la actriz o del narrador. sí, ya me enclochaste, güey, sí, sí, lo acepto absoluta y totalmente, porque entonces vamos a reconstruir la vieja Atenas. Sí, Y pongámoslo así, tal cual. Existen los críticos, sí, son los filósofos académicos, sí, dentro de los cuales están los pesimistas, están los nihilistas, etcétera, ¿no? sí, los existencialistas. Y por otro lado, y estos güeyes agarran y dicen, me cagan los sofistas. Sí, Y en su me cagan los sofistas agarran y agarran parejo porque son ignorantes. correcto. Sí, Porque en realidad cuando dicen me cagan los sofistas porque me enamoro cada 2 segundos, agarran y sacan su pinche hoz y cortan cabezas de todo lo que consideraron un NPC. como un dictadorcito. Exacto. Claro. Sí, Tal cual como eran las cosas. sí, Y dentro de eso, sean sofistas o no, pero como somos parte del gremio de sofistas, están los sofistas, como Protágoras, como Gorgias, claro. que en ese gremio estaríamos nosotros, Sí, la coach, y sí, etcétera. Y por otro lado están los políticos, sí, están los senadores, están esos vergas que son sofistas, sí, que tienen el poder y en los que con los que llega el Platón y les dice, el filósofo debería gobernar, y le dice, sí, chavo, cállate, vete a la verga. sí, sí, claro, sí, Esos serían entonces lo que tú dices. sí, Y ni siquiera diría, es que son iluminantes que de forma controlan todo. claro, Pero de hecho se demarca de una manera más interesante. sí, Porque por un lado, bueno, ya no son políticos, hay que decirlo. sí, ya no, Pero ciertamente sí son los de medios de comunicación. sí, claro. Y Los de no, las productoras de cine, los de las productoras de y claro, curiosamente sucede al revés. sí, No es que el político, Salinas, controla toda Televisa. claro, No, es que Televisa controla Salinas. claro, Es que el cabrón que hace, que produce la cinemática ahí, es el que tiene el verdadero control, claro, más que el supuesto dueño de la empresa. sí, claro.
y que ese es su gran error del niño incluso, rata, no, porque, incluso de los que tienen supuestamente el poder. claro, Porque estos güeyes que supuestamente tienen el poder, en realidad su gran error es pensar que lo tienen, cuando claro. precisamente el sofista de fondo lo tiene como títere. Y su segundo error es, o otro error es que precisamente a nosotros, que seríamos los únicos capaces realmente de hacerles frente a esos güeyes, nos tienen igual de, nos tienen así. Y así es como se aunan en un solo momento, o en una sola data, o en una sola explicación. Precisamente la cinemática de House, que es nosotros como sofistas compartimos la idea del mejor mundo posible, Sí, pero que nos presentamos como embajadores precisamente en el peor mundo posible. sí, Es decir, claro, que justo estamos narrando esto. sí, La circunstancia está como para ahí, pues un chingo contra nosotros, los sofistas. sí, Pero pues chingue su madre, ¿no? claro, O sea, el escenario es pesimista, sí, pero como reto retórico, como reto sofístico, sí, la obra total no lo es. sí. Pero también quiero hacer del abogado del diablo. Va. Porque también, justo cuando lo estabas diciendo, estaba pensando, ¿cuál era la pinche necesidad de Protagoras de ser un embajador de la causa griega, ¿no? Sí. Si, digámoslo en términos muy ramplones y simplistas, si él era un individuo totalmente sobresaliente que no tendría ningún pedo en mudarse a cualquier otro pinche lado con su riqueza inmensa y seguir viviendo bien vergas y seguir teniendo un chingo de alumnos y todo lo que quieras. Uh-huh. O sea, ¿cuál era esa necesidad de hacer eso, ¿no? De ir y decirle a los griegos, hay que unirnos contra los persas y que no sé qué, ¿no? Y creo que es un poco nuestra misma situación, porque, o sea, nosotros vivimos muy bien. No, Digo, no incluso. somos los reyes del mundo, pero la neta es que nuestra vida está muy, muy bien. No, y Y vamos sin embargo, cuando sí nos, y sin embargo, cuando llegamos a este momento, no nos nace callarnos la bocota. Y vamos a tirar es más, vamos a dar una probada de sin pedo. Porque es un poco la misma. Un poco, ¿sabes? La misma data tepachina. Sí. Tepachina en el sentido de que ese güey, como es un gran crítico del imperio, Sí. sería un gran productor para el imperio. Claro. De la misma manera, si por alguna razón ya todo valió verga, si por alguna razón ya vivimos en el peor de los mundos posibles, Sí. o más bien en este mundo sucumbe, Sí. cagadamente nosotros podríamos seguir viviendo bien vergas en él. Sí. Es decir, nos podríamos tirar data. Podríamos perfectamente ponernos a tirar data bien bastarda de cómo el determinismo de esas. Claro. Incluso más bastardo de cómo lo hacen los mierdas, güey. Sí. Sí. O nos ponemos a aprovechar otras nomás. Es que naturalmente, güey, tu mamada, ¿no? Güey? Es que naturalmente somos morenos y resistimos más al sol, entonces todos se van a ir a la verga porque ya no hay capas de ozono y nosotros tenemos que gobernar el mundo, güey. Por lo tanto, nuestro espacio vital incluye a todo el mundo y vamos a exterminar a todos. Claro. Y sin embargo no lo hacemos. No, pues qué puto asco. Sí, claro. Ahí está, ¿no? La data. Sí. Es porque es... Que más bien, no es, cuando no es, si llegásemos a ese punto,
Perfectamente podríamos hacerlo. Sí, pero es que precisamente no es como parecería una cuestión de moral, es una cuestión absolutamente de gusto. Sí. Y eso es bueno hacer para cerrar con el pesimista, ¿no? Sí. El pesimista no es que sea superior moralmente, Sí. solo que tiene el gusto medio... Tiene las papilas gustativas Sí. atrofiadas, Sí. ¿no? O sea, para volver de nuevo a hacer ya el enlace completo, ¿no? Lo Claro. biológico y lo sofístico. Y para que nos terminen de funar. Sí, Porque aquí nosotros sí diríamos, en gustos no se rompe género. No, diríamos, están atrofiados los culeros. claro. ¿Y ya?